Buenas tardes. Disculpen el ligero retraso en el inicio. Esta tarde da comienzo el segundo de los cursos del Foro Luis Vives, de la 22ª edición del Foro Luis Vives, es sobre Europa, es sobre ti. Este curso en concreto lleva por título Europa en su laberinto. Les agradecemos a todos ustedes que hayan decidido participar de este curso, que esperemos que esté a la altura de sus expectativas. Para empezar este segundo curso tenemos a un ponente de lujo al que me es grato presentarles a todos ustedes. Don José María Gil Robles y Gil Delgado nos ha hecho el honor de acompañarnos en este acto y yo, de manera muy resumida, les contaré 4 o 5 aspectos los más destacados de su extensísimo currículum. Es una persona que se licenció en Derecho en la Universidad de Salamanca, que ha sido letrado de Cortes, que ha sido profesor de Derecho Político en la Universidad Complutense, que ha sido miembro del Consejo de Redacción de una revista muy importante durante la España de la Transición, aunque puede que ustedes por su juventud no la recuerden, que era Cuadernos para el Diálogo. Ha ejercido la abogacía, ha sido catedrático Jean Monnet en la Universidad de Salamanca, director del Centro de Excelencia Trujol Serra de la Universidad Complutense y que es presidente de la Fundación Jean Monnet. Si a todo eso le unimos su currículum político, donde ha sido diputado al Parlamento Europeo, donde ha sido vicepresidente del Parlamento Europeo, donde ha sido presidente del Parlamento Europeo, donde es el presidente de la asociación, donde fue presidente de la Asociación de Exdiputados del Parlamento Europeo, y podría continuar, pues no cabe ninguna duda que estamos ante una persona de un perfil envidiable para poder transmitirles a todos ustedes sus ideas sobre la situación en la que actualmente se encuentra la Unión Europea y hacia dónde puede caminar en un futuro próximo. Yo, sin más, y reiterando nuestro agradecimiento desde la organización por poder contar con tan insigne personaje, les dejo con él para que les explique por qué Europa no se hunde. Yo quiero empezar por agradecer la invitación y agradecer la amistosa presentación, que no se equivoquen, no quiere decir que sea tan bueno, sino que he vivido mucho y me ha dado tiempo a hacer muchas cosas. Soy muy viejecito y trataré de no contarles demasiadas batallitas de viejo, porque esas cosas son muy pesadas y más a estas horas de la tarde, sino hacerlo lo más ligero posible. Pero sí quería agradecer la presentación tan amistosa y, por mi parte, también excusarme porque tenía que comer con la Asociación de Antiguos Funcionarios de la Comisión Europea. Los funcionarios jubilados se han asociado entre ellos para toda una serie de cosas de su interés y también de interés europeo. Y hoy, aprovechando que venía a Valencia, pues se han reunido los de Valencia, Castellón, Alicante y Murcia, y hemos tenido una comida de confraternización muy agradable, pero con eso de la mascleta, la comida era en el Ateneo Mercantil y se ha demorado más de lo previsto. De modo que les ruego me disculpen. ¿Por qué he puesto el título de Europa no se hunde? Cuando en realidad lo que se trata es un poco de ver qué ha hecho Europa y qué queda por hacer. Pues porque hace unos par de años o 3 años todavía había mucha gente que tenía dudas de si Europa iba a sobrevivir a la crisis del euro o no. Y más bien yo creo que muchos de ellos con mucho regodeo decían: el euro se hizo tan mal que esto no puede seguir. Y sin embargo esto ha seguido a pesar de los defectos que hubo en el nacimiento de la crisis del euro. Bueno, ¿y por qué ha seguido? Pues yo creo que lo primero que hay que recordar es que Europa, lo que nosotros conocemos, es un parto muy largo, porque al revés que otros procesos constituyentes, este no es solo un proceso de establecimiento de unas instituciones
sobre un tejido social que ya existe. Es un proceso en el que hay que hacer el tejido social y hay que hacer al mismo tiempo las instituciones. O sea, es un doble proceso constituyente. Pero gracias a que el tejido social se hace al mismo tiempo que las instituciones, uno y otro se refuerzan y dura. Más o menos, el proceso constituyente de cualquier país es coger una materia ya existente y poner unas instituciones para que se ordene la vida pública de ese país. El proceso de la Unión Europea empieza por encontrarse con una serie de países muy diversos. Países que hasta ese momento, hasta un par de años antes, han estado en guerra entre sí y donde, por tanto, hay muchos odios, muchos recelos, muchas desconfianzas. Y donde se tienen que unir porque no hay más remedio que unirse. Es decir, los países de la Unión Europea están unidos entre sí por una circunstancia básica. No pueden sostener más guerras entre sí. Y la única manera de salir de las destrucciones de la guerra y del estado de ruina en que se encuentran es trabajando juntos en vez de pelearse. Y entonces emprenden ese proceso constituyente, y yo le llamo el proceso constituyente estilo calceta, porque se hace como las calcetas que hacían, quizá vosotros lo hayáis visto hacer a vuestras abuelas alguna vez. Es decir, se va haciendo como esas chaquetitas de los niños pequeños que hacían un nudo a nudo, a veces con ovillos de diversos colores, se van tejiendo. Cuando empieza uno a hacer la chaquetita no sabe mucho cuándo va a salir. Y cuando se encuentra a mitad de hacer, que es como ahora estamos más o menos, todavía resulta fea y uno dice, de esto que sale, de esto que va a salir. Pero ya es sólida, porque esos nudos van haciendo un tejido muy sólido, muy sólido. Por eso Jean Monnet, cuando preparó la declaración de Schuman del 9 de mayo del 50, incluyó una frase que es muy significativa y que no la perdáis nunca de vista. Europa no se hará de golpe, como se suelen hacer las constituciones, ni según un plan de conjunto, sino mediante realizaciones concretas que den lugar a solidaridades de hecho. Y Europa ha ido creando esos nudos del tejido, esas solidaridades de hecho, que han dado como resultado que cuando nosotros hemos llegado a tener una crisis, pues resulta que ese tejido ya era muy fuerte, porque los lazos entre los europeos ya eran muy fuertes. Ya se habían acabado con las aduanas y se había establecido la libertad de comercio entre sí. Se habían puesto de acuerdo para comerciar en un mundo cada vez más competitivo, más globalizado, para comerciar como un bloque. Después se habían puesto de acuerdo para tener una agricultura común. Se habían puesto de acuerdo para tener una moneda común. Total que cuando la primera reacción de los europeos, que fue decir, bueno, los que están más en dificultades, más en quiebra, que allá se las arreglen ellos, que nosotros ya no tenemos ese problema, enseguida se dieron cuenta que el tejido era tan sólido que les iba a causar a ellos también grandes prejuicios. Grandes prejuicios, aunque el que estuviese mal fuese un Estado tan pequeño como Chipre. Es decir, ni Francia, ni Alemania, ni nosotros, ni los italianos podemos ahora permitirnos el lujo de que cualquier país de Europa, por pequeño que sea, quiebre. Dependemos tanto unos de otros que no nos podemos permitir ese lujo en ningún caso. Esa ha sido la primera conclusión de la última crisis, que ha sido la más grave que ha tenido entre sí la Unión. Bueno, y entonces, ¿qué se ha hecho? Puesto que no valía la situación de dejar caer a los que estaban mal, había que salvarlos. Pues bueno, lo primero que se ha hecho ha sido poner las facilidades, es decir, las disponibilidades monetarias necesarias
para rescatarlas. Primero, a trancas y barrancas, por menos acuerdos entre los Estados, incluso mediante una sociedad luxemburguesa que ni siquiera era una entidad de carácter público, y después mediante una entidad ya más desarrollada de carácter público, que es el Mecanismo Europeo de Solidaridad, y con el pequeño detalle de que con esa voluntad de salvar unos a otros se han puesto a disposición, para ayudar a los que pasaban por más dificultades, una cifra de 900.000 millones de euros, que esos son 6 veces el presupuesto comunitario, que el presupuesto comunitario no es muy grande, es más bien pequeño, son 145.000 millones de euros en este año, pero son 6 veces esa cantidad, 6 veces, para rescatar, aún en algunos estados como el nuestro, solo un sector que andaba en dificultades, como era el de la banca, en otros el conjunto de la economía del país. O sea, lo primero, echarles una mano para unos a otros para que ninguno se ahogase. Primera cuestión. Segunda cuestión, que eso significa sencillamente una gran operación de solidaridad. Segunda cuestión que se ha hecho. Si la crisis venía por una situación en que fallaba la unión económica, puesto que los críticos estaban de acuerdo en decir nosotros hemos tenido esta crisis tan dura porque al producirse la crisis financiera en el mundo por una excesiva especulación con productos financieros tóxicos, pues quiere decir que nuestra unión monetaria estaba coja. Y eso ya lo dijo Delors cuando se hizo. Estaba coja. ¿Por qué estaba coja? Porque la unión monetaria y económica, como su mismo nombre indica, tiene 2 patas. La unión monetaria, que es fuerte porque tiene a su cabeza al Banco Central Europeo, que toma las decisiones rápidas, por dolorosas que sean, y controla el flujo monetario. Pero por otro lado, la unión monetaria prácticamente no existía, la unión económica no existía, la pata económica estaba débil o casi inexistente, con lo cual la unión monetaria y económica estaba coja, pata que funciona, pata que no funciona, resultado, la cojera. Bueno, y esa pata económica ha habido que construirla en estos años, ha habido que construirla. ¿Cómo se ha construido? Pues lo primero, que es lo más lógico, es decir, vamos a sanear la estructura económica bancaria de Europa. ¿Eso qué quiere decir? Prohibir los productos tóxicos. Si se ha especulado con una serie de productos que se prestaban por su toxicidad a la especulación, vamos a suprimir estos productos o vamos a exigir que su comercialización se haga en unas condiciones que no puedan intercambiarse en milésimas de segundo, sino que lleven un tiempo y se puedan controlar los movimientos de capitales. Y vamos a evitar que sean productos tóxicos y prohibir los productos más tóxicos. ¿Qué vamos a hacer además? Pues que el que quiera dedicarse a la banca va a tener que poner mucho más dinero como previsión para cuando la situación se tensa y se vuelve difícil. Todos ustedes saben que el negocio de un banco, el negocio sano de un banco, es recibir dinero de cualquiera de los que se lo dejamos en depósito y colocarlo de manera que gane un poco más que lo que nos paga a nosotros por dejárselos en depósito. Ese diferencial es el negocio del banco. Pero el banco no se queda en sus cajas con todo el dinero que le dejamos. Se queda con una parte pequeña, una parte que prudencialmente se calcula que es la que puede servir a las necesidades de los que quieran disponer de dinero un determinado día con rapidez.
Parece que antes de la crisis eso era un 4 o un 5% de las cantidades que recibía en depósito. Bueno, si todo el mundo se pone nervioso y quiere retirar sus cantidades, el banco no puede pagar. Entonces, ¿qué se ha exigido a la banca? Que en vez de un 4 o un 5, al final tenga un 9 o un 10 de cantidades en depósito, lo cual significa que están más amparados los depósitos con una mayor reserva prudencial. Entre eso y el no poder negociar con activos tóxicos y no poder dedicarse a la especulación o dedicarse con ciertos condicionantes, pues el negocio bancario se tiene que sanear. De todas maneras, además, se ha visto que la inspección, el control de los bancos a nivel nacional no había sido suficiente, porque los bancos empezaban a tener una dimensión tal que los estados nacionales no se atrevían a tomar decisiones en caso de que los bancos estuviesen en una situación de riesgo por miedo de que toda la economía se fuese a paseo. Es decir, que hacía falta para los grandes bancos, los que se llaman sistémicos, porque quiere decir que si ellos se van al garete, se va todo el sistema económico al garete. Para esos grandes bancos tenía que haber un control a nivel europeo. Y eso es lo que se ha hecho, establecer un sistema de supervisión único a nivel europeo, que se ha encomendado al Banco Central Europeo. Todo eso no se hace en 48 horas, da lugar a discusiones muy grandes, a pulsos, sobre a quién van a vigilar, a cuál no. Por fin se ha llegado a la conclusión de que serán los 3 bancos más fuertes de cada país y un total de bancos en la Unión que asciende a 130 o 135. Y eso lo controlará el Banco Central Europeo, pero mediante un comité de supervisión separado. Probablemente ahora empieza la lucha para que sea controlado por el Parlamento Europeo, al revés de lo que es la política monetaria, que no lleva ese control más que por publicidad. Bien, entrará a funcionar en octubre próximo, porque antes se quiere dejar al Banco Central Europeo unos bancos saneados. Es decir, se está haciendo, se llaman los stress tests, es decir, el ver si efectivamente están sanos o no están tan sanos, y hay que exigir que los estados los saneen antes de pasar a la supervisión europea. Parece que los bancos españoles, como ya han tenido su saneamiento, no nos preocupa, porque ya han requerido esos 40.000 millones de saneamiento que nos dieron. Pero hay algunos de otros países en los que no se está tan seguro. En cualquier caso, para octubre, cuando empiece la supervisión única, eso estará hecho. En ese mismo, lo que queda ya solo para el saneamiento de los bancos, y ahí nos estamos peleando en los detalles y no se sabe si antes de las elecciones europeas podrá estar terminado el diseño, es lo que se llama mecanismo de resolución bancaria. Vosotros veréis que muchos nombres europeos son unos nombres abstractos, extraños, que no se entiende lo que diablos quieren decir. ¿Qué quiere decir resolución bancaria? Bueno, quiere decir que cuando un banco vaya a la bancarrota, ¿quién diablos va a pagar los platos rotos? ¿Quién va a pagar esos platos rotos? Respecto de la teoría de la resolución bancaria, ya se está lo suficientemente adelantado en las negociaciones para saber que primero lo van a pagar sus accionistas, segundo, van a pagar los que tengan unos bonos participativos, tercero, lo pagará el estado de residencia del banco y cuarto, lo pagará un fondo europeo. Lo que ahora se discute es cómo se forma ese fondo europeo, que se va a hacer con reservas de los propios bancos, es decir, con cargo a sus dividendos.
pero eso va a llevar 10 años. Y durante esos 10 años, ¿quién hace la figura del fondo? ¿Los 900.000 millones que están ahí aparcados para caso de rescate o qué? Ahí todavía se está discutiendo. Pero la resolución bancaria es esa, es decir, ¿cómo hacemos un sistema en que, a pesar de todas las precauciones, un banco se va al garete, no sean los ciudadanos los que tengan que pagar la factura, ni los tributos de los estados, sino que sea un fondo creado por reservas de los propios bancos el que pague? No basta con eso para tener una política económica. Para tener una política económica hay que coordinar las políticas económicas de los Estados miembros. ¿Qué quiere decir eso? Que naturalmente los países que han hecho sus ajustes antes y que ahora tienen que ayudar a los que no los habían hecho antes, dicen muy bien, pero ajustarse todos. Vamos a tener todos una política económica desequilibrada y no que unos tengan una política basada en el endeudamiento pensando que si vienen mal dadas los demás les van a socorrer. Y para eso se ha creado otro nombre extraño que se llama el semestre europeo. ¿Qué quiere decir semestre europeo? Que durante el primer semestre de cada año se va a hacer un ejercicio que consiste en que la Comisión propone al Consejo unas orientaciones económicas para toda la Unión, orientaciones para la política económica de toda la Unión. Eso se discute en el Consejo, es decir, se discute por los Estados miembros y cuando se aprueba, los Estados miembros empiezan a preparar sus presupuestos, que teóricamente tienen que ajustarse a esas orientaciones comunes. Antes de mandar sus presupuestos al Parlamento, los mandan a la Comisión, que hace el examen de si efectivamente es verdad que se ajustan a las orientaciones comunes o no es verdad. Si no es verdad, le dice al Consejo, recomiende usted al Estado miembro X que tiene que modificar su proyecto de presupuesto para que se ajuste a las orientaciones económicas marcadas entre todos. Bueno, el Estado miembro puede efectivamente modificarlo antes de mandarlo a su Parlamento correspondiente o no hacerlo y no ajustarse a las orientaciones. Pero en caso de no ajustarse a las orientaciones, tendrá una hermosa multa del 2% de su Producto Interior Bruto, que es una multa considerable. Con lo cual, esta es la mayor transferencia de soberanía que se ha hecho de la Unión de los Estados miembros a la Unión después de la transferencia de la soberanía monetaria. Es decir, tenemos ya una Unión que es federal, no solo en agricultura, no solo en política exterior, no solo en la política monetaria, sino que ahora le hemos transferido también el poder de la Unión Económica. Lo que en el año 92, cuando se hizo el Tratado de Maastricht y se acordó que se introduciría el euro, y en el 97, cuando en Ámsterdam se hizo el primer pacto de estabilidad, no había todavía voluntad política para hacerlo. Ha hecho falta ver las orejas al lobo para tomar estas decisiones drásticas y transferir la Unión Económica a Bruselas. Eso es lo que se llama el semestre económico, que aunque nos han comentado que se ha tomado, en general me apuesto a que la mayoría de vosotros, por semestre europeo, probablemente pondría una cara muy rara, pero no solo vosotros, también la mayor parte de los parlamentarios de los Estados miembros han puesto una cara muy rara porque no les sonaba nada. Hasta este año que ha empezado el ejercicio y se han encontrado con que los Estados miembros siguen con su soberanía presupuestaria, pero dentro de un marco. Lo que se les ha hecho es poner un marco de orientaciones económicas comunes, dentro de ese hacen su presupuesto como quieran, pero en cuanto se salgan, ¡zas!, multazo.
Esto ha sido las grandes modificaciones que ha dado lugar a la crisis. Es decir, primero, salvamento; segundo, saneamiento; tercero, un sistema de orientaciones económicas conjuntas. Bien, pero con eso no basta, es decir, hay que seguir avanzando en ese camino. Y en ese camino hay que resolver un problema que es el problema político que tenemos en este momento. Y que además, si somos sinceros, nadie sabe cómo resolver bien, que es el problema de la sostenibilidad del estado de bienestar europeo. Es decir, en el Tratado de Lisboa se recoge que el modelo europeo es la que se llama economía social de mercado. No es, por tanto, un sistema económico capitalista puro, que sería el sistema norteamericano, donde el mercado es el que toma todas las decisiones, básicamente, con algunas correcciones, pero pocas. No es tampoco el sistema socialista o el sistema comunista. El sistema socialista es el que encomienda básicamente la producción de los bienes al mercado, pero la redistribución, la distribución de la riqueza al Estado, e incluso la propiedad de la riqueza en gran parte al Estado, tampoco es ese, sino es un sistema en el cual se considera que el mercado es el sistema que produce más eficientemente unos resultados económicos, la riqueza, y que la distribución, en cambio, el mercado produce por sí mismo, si le deja solo, una distribución injusta y necesita una corrección en la distribución de la riqueza. Y esta corrección, desde después de la Segunda Guerra Mundial, en Europa la ha hecho fundamentalmente el Estado, tomando riqueza mediante los impuestos y distribuyéndola mediante los servicios sociales. Un seguro de paro, por ejemplo, no hay en los Estados Unidos, un sistema sanitario desarrollado, un sistema de pensiones desarrollado, etc. Bien, durante un primer momento, cuando la economía europea después de la guerra fue creciendo muy fuerte y cuando todavía era una economía de población joven, numerosa, y población vieja, poco numerosa, ese sistema funcionó bien y equilibradamente. Pero ese sistema, desde hace unos 20 años, se ha desequilibrado por una serie de factores. Primero, porque si el Estado eleva demasiado los impuestos, es fácil desplazar la localización de las empresas a otros países y desplazar la localización del capital todavía más fácil, lo cual lleva a que queden solo tributos que se pueden elevar, los tributos sobre el trabajo, que no son tan fáciles de deslocalizar. Segundo, la pirámide demográfica europea está resultando cada vez más hacia una pirámide invertida. ¿Qué quiere decir? Que hay cada vez menos jóvenes y más viejos. Entonces, si resulta que con una distribución de la vida así, expuesta un poco a rasgos simplistas, un joven vivía a costa de sus progenitores hasta los 18, 20 años, porque gran parte ya trabajaban a los 18, si no los 20, 21, y resulta que un viejo se jubilaba a los 65 y para los 70, 75 menos se había muerto, quiere decir que podemos calcular un 30%, 30 años de vida a costa de los demás.
Y en cambio, entre los 20 y algo y los 65, 40 y tantos años, produciendo para los demás. Bueno, ahora resulta que se ha ido reduciendo la edad de pasar a la jubilación, se ha ido ampliando la edad, es decir, alargando la edad en que se muere la gente y alargando la edad en que la gente puede empezar a trabajar y encuentra trabajo. Y al final resulta que con un trabajo de unos 30 años hay que estar manteniendo a gente que puede estar 50 o 60 años viviendo del trabajo de los otros que trabajan 30 años. Y eso encaja muy mal de tal manera que no está equilibrado, no funciona. Lo hemos venido tapando con el endeudamiento, con las emisiones de deuda. Pero las emisiones de deuda lo único que producen es aplazar el problema. Es decir, remitir a las generaciones que vienen después no solo la carga de hacer vivir a esos que dependen de ellos, sino además a los que han venido antes, no han mantenido su equilibrio y se lo han mandado. Es decir, es un sistema que no puede funcionar así. Tenemos que encontrar un sistema en el cual el funcionamiento del mercado produzca un resultado más justo que el actual y el Estado, con un sistema tributario que acuda no solo a las fuentes actuales, sino a algunas nuevas, como, por ejemplo, el impuesto sobre transacciones financieras, que ahora quieren implantar 9 Estados europeos y están en marcha, con nuevas fuentes de tributación, y con ayuda del sector privado pueda proceder a una redistribución de la riqueza que sea también más efectiva. Es decir, tenemos que ir a un nuevo equilibrio en el cual el trabajo de los que están activos sea suficiente, con la redistribución que proceda por parte del Estado, para pagar a todos los que son pasivos, teniendo en cuenta que no es probable que los viejos quieran morirse antes, por lo menos yo no tengo ningún interés en morirme antes para aliviar la carga de los que están pagando mis pensiones, y que por mucho que mejoremos la entrada a trabajar, pues tampoco es muy previsible que pueda volver a ser para la mayoría sobre los 18 o los 19 años. Por tanto, hay que buscar un sistema de redistribución que sea más justo y sobre todo más eficiente. Y eso es un tema que tenemos por delante, es decir, que tenemos que buscar cómo se hace, porque nadie tiene la llave en este momento, pero hay que hacerlo. Si no, no saldremos del tema. Evidentemente, eso lleva también a una inmigración que es necesaria. Se calcula que Europa en los 10 años próximos necesitará 20 millones de inmigrantes. Pero esos 20 millones de inmigrantes, una de dos: o son muy cualificados o los tendremos que formar nosotros. Una de las dos cosas, pero los necesitaremos. Y ahí el problema no es disponer de mano de obra inmigrante, sino encontrar una manera de equilibrar la ayuda que se hace al tercer mundo para tratar de que no haya situaciones que empujen a la inmigración y al mismo tiempo atraer a la gente que conviene para la inmigración. Otro problema que está encima de la mesa y que no es fácil de resolver en este momento, pero que la Unión debería resolver. Por otra parte, puesto que la Unión tiene más poderes, ahora tiene que tener más control democrático. No se pueden tener más poderes sin más control democrático. A toda prisa se ha hecho unas primeras decisiones donde quien ha tenido que tomarlas ha sido el Consejo. La ayuda de la Comisión y del Parlamento, y con un cierto control del Parlamento más bien duro, pero cada vez más será necesario una mejora de las condiciones de control. ¿Y cómo se va a producir esa mejora de las condiciones de control? La primera mejora, muy sustancial, se va a producir en los próximos meses.
por dicho, se está ya produciendo, que es la elección del presidente de la Comisión como resultado de la elección del Parlamento Europeo. Es decir, todos vosotros sabéis que cuando se elige el Congreso de los Diputados español o la Cámara de cualquiera de las comunidades autónomas, según el resultado saldrá el presidente de la comunidad autónoma o el presidente del gobierno, según el partido que tenga mayoría de los votos de esa Cámara o la mayoría que consiga formarse mediante alianzas. Bueno, pues por primera vez ese sistema se da a nivel europeo en las elecciones que vamos a vivir y como consecuencia del Tratado de Lisboa. Esta es una novedad importante porque hasta ahora hemos seguido un proceso en 3 pasos. Primero, la Comisión, hasta el Tratado de Maastricht, la elegían exclusivamente los Estados miembros. A partir del Tratado de Maastricht, los Estados miembros necesitaban la aprobación del Parlamento Europeo. Pero una vez ellos habían propuesto al presidente del Consejo Europeo sin sujetarse a ninguna mayoría y el Parlamento había examinado los propuestos. El tercer movimiento fue la crisis de la Comisión Santer, cuando el Parlamento sostuvo un pulso con la Comisión y la ganó, de tal forma que quedó claro que la Comisión no bastaba que tuviese una aprobación inicial del Parlamento, sino que tenía que tener la confianza política durante todo el tiempo. Y el cuarto paso fue la introducción de una frase en el Tratado de Lisboa, en la fórmula que existía, que era que el Consejo propondría al presidente de la Comisión teniendo en cuenta el resultado de las elecciones al Parlamento Europeo. Una frase que preparamos en el Congreso del Partido Popular Europeo de 2001 en Estoril, por iniciativa de Íñigo Méndez de Vigo y mía, y que los demás nos aceptaron, y fue pasando diversos filtros hasta el Tratado de Lisboa. Bien, ahora hay que ponerla en práctica. Y había reticencias entre los jefes de gobierno, hasta que el actual presidente del Parlamento, Schulz, dijo: yo voy a ser candidato, lo cual automáticamente produjo que en las demás formaciones políticas se empezasen a decir: pues nosotros también vamos a proponer candidatos. Y en este momento 5 partidos políticos europeos han propuesto candidatos. Los socialistas han propuesto a Schulz, los liberales a Verhofstadt, los de izquierda unitaria a Tsitsas, yo nunca pronuncio bien el nombre, el griego que ha aparecido muchas veces en los telediarios encabezando protestas, no las de extrema derecha, sino las de la extrema izquierda. Después los verdes han hecho incluso unas primarias electrónicas entre todo el que quisiera votar, y el resultado de esas primarias ha sido que han propuesto como candidatos a José Bové y a la presidenta de las Juventudes Verdes en Europa. Esos me parece que son ya los 5. Y el Partido Popular presentará en su congreso de Dublín del 7 y 8 de marzo, determinará cuál es su candidato. De momento hay 3 propuestos: Juncker, el comisario Barnier y el expresidente de Letonia, Dombrovskis. Bueno, pues propondrán uno de los 3. Es evidente que, tal como las elecciones del Parlamento Europeo han durado hasta hoy, donde no ha habido nunca una mayoría clara y donde las previsiones son que los 2 grandes partidos disminuirán de votación y se quedarán alrededor de 200 escaños cada uno,
pasará como siempre que hay que tener una gran alianza entre los dos grandes partidos. Según cuál de los dos alcance más votos, probablemente el que se propondrá será uno de los dos para presidente de la Comisión. Y habrá que hacer negociaciones para ver quién es el presidente del Parlamento Europeo y para ver quién es la alta comisaria. De modo que hay 3 puestos para repartir. Lo único que sabemos es que el Consejo Europeo ha acordado organizar una cena el día 27. Las elecciones europeas terminan el día 25 porque son en esa semana de jueves a domingo. Domingo es 25 y el 27 se reunirá el Consejo Europeo a cenar. Y que el Parlamento Europeo, como quiere que se cumpla la previsión de que el Consejo hará la propuesta consultando previamente al Parlamento, ha acordado reunir a los presidentes de grupos a comer el mismo día, con lo cual cuando el Consejo se reúna a debatir quién propone, ya sabrá lo que propone el Parlamento por su parte. Luego vendrán pues, la propuesta, votación, etcétera, etcétera, y todo el proceso hasta que salga elegida la Comisión. Bueno, ¿esto qué significa? Significa que por primera vez vais a ver una campaña que sea por lo menos europea, por lo menos medio europea. Es decir, que no se va a hablar en ella solo de los temas que preocupan en España, sino que como habrá al menos 3 debates europeos en radio y televisión con los candidatos, en esos debates hay que hablar de lo que interesa al conjunto de los europeos. ¿Y qué le interesa al conjunto de los europeos? Al conjunto de los europeos le interesa como primer tema la situación económica. Lo tenemos en el último Eurobarómetro. Como segundo tema, la situación del empleo, con especial hincapié en el empleo juvenil. Como cuarto tema, la inmigración, y como tercer tema, no me acuerdo cuál, pero lo tengo ahí si tenéis interés. Es decir, todo el resto de las cosas que aquí normalmente están en el debate político, a nivel europeo no tienen repercusión, como los temas que estén en el debate político italiano tampoco lo tendrán, o en el francés o en el polaco. Los candidatos no van a hablar de un tema que no interese en el conjunto de Europa, sino que si tienen un tiempo siempre limitado van a hablar de eso. Y naturalmente los distintos partidos políticos de los países miembros pues tienen que empezar a hablar de temas europeos. Yo es la primera vez que veo que el gobierno español, sea cual sea su color político, ha empezado por hacer una campaña explicando los 28 años de España en la Unión Europea, lo que se ha hecho, quiénes han estado. Y la primera vez que veo a un ministro de Asuntos Exteriores hacer un discurso programático europeo y decir yo soy federalista. Hasta ahora esas cosas no se decían en las campañas europeas, porque lo que se predicaba sobre todo es si el gobierno había actuado bien o había actuado mal, si había que castigarlo o no había que castigarlo. Con eso no digo que eso no se predique también, claro que se predicará, pero se predicarán las dos cosas. Es decir, por primera vez tendremos una cierta conciencia de que estamos en un cuerpo político europeo y que no solo hay que tener el panorama de casita, sino el panorama general. Segundo tema, segunda consecuencia, lo que va a hacer es fortalecer los partidos políticos europeos. Empiezan a tener un coprotagonismo con los partidos políticos nacionales. En realidad, los partidos políticos europeos, esos 5 que hemos hablado, son federaciones de partidos nacionales.
pero se empezará a fortalecerlos. Ya se ha llegado a un acuerdo anteayer, no antes, anteayer, entre Consejo, Comisión y Parlamento, para modificar el estatuto de los partidos políticos, permitir que reciban donaciones no solo hasta 10 millones de euros, sino hasta 30, exigir que esas donaciones sean públicas, hacer posible un estatuto de partido político europeo y no haga falta tener el estatuto de una asociación belga, sino que sea ante el Parlamento, etcétera, etcétera. Quiere decir que ya los partidos políticos nacionales tendrán que compartir el poder con los partidos políticos europeos. El poder se reparte de esa manera, y para los que siempre protestan del mal funcionamiento de los partidos políticos nacionales, supongo yo que eso será un consuelo. No sé si muy grande, porque me temo que los partidos políticos europeos tampoco serán un dechado de transparencia y de funcionamiento democrático, etcétera. Pero, por lo menos, digamos que es mejor tener repartido el poder que tener concentrado en un único sitio. Después, hay un tema muy importante que es necesario, que es contemplar el robustecimiento de las finanzas de la Unión. Las finanzas de la Unión son en este momento muy escasitas. Es decir, desde hace 10 años la Unión podría llegar, por acuerdo de los Estados, a un 1,27 del Producto Interior Bruto como presupuesto. Nunca se ha llegado. Así como los presupuestos de los Estados miembros suben todos los años, una cosa que parece inevitable, como las metástasis de los cánceres que siempre se desarrollan, el presupuesto de la Unión ha ido para abajo y en este momento está en el 0,98 del Producto Interior Bruto. ¿Qué significa? Que si de verdad, como van a predicar todos los partidos en las próximas elecciones, hay que revitalizar a la Unión, hace falta más dinero. Se puede hablar, por ejemplo, de los programas de desarrollo del empleo juvenil, pero si esos programas se les dota de un presupuesto de 3 o 4 mil millones de euros, pues eso son, como dicen los americanos, cacahuetes, peanuts. Eso no va a ningún lado. Al final le toca a España 1.000 millones por una casualidad, pues con 1.000 millones no se favorece mucho el empleo juvenil. Si resulta que para fortalecer el Banco Central Europeo se le dan 10.000 millones más, con lo cual puede prestar 60.000 millones, pues tampoco es un desarrollo importante. Como la Unión Europea no puede endeudarse, porque desde el principio no puede endeudarse, la única solución es subir el presupuesto comunitario. Y ya se acaba de crear hace 3 días un grupo de trabajo entre Consejo, Comisión y Parlamento para ver en la revisión de las perspectivas financieras cómo se pueden encontrar nuevos tributos para que la Unión tenga más dinero. De todas maneras, os digo que no os alarméis mucho, porque actualmente el presupuesto de la Unión significa un poco menos que el coste de una taza de café por europeo. Lo cual quiere decir que si se aumentan los recursos y llegamos al coste de café y medio por europeo hoy día, seguramente los europeístas echaremos las campanas al vuelo, porque permitirá una disponibilidad de dinero para investigación, de dinero para los programas de movilidad, leas Erasmus, de dinero para fomentar el empleo juvenil, de dinero para
para las redes transeuropeas, que ahora están muy débiles, y por tanto para tener una energía más barata, etcétera, etcétera, que sería espectacular. Probablemente eso se conseguirá a lo mejor al cabo de 10 años, pero eso no importa, porque los tiempos de funcionamiento de la Unión Europea son tiempos históricos, no son tiempos mediáticos, de los que impresionan a los periódicos y de los que aparecen en los periódicos. Son tiempos históricos y la historia va mucho más lentamente que lo que nosotros percibimos. ¿Qué puede pasar además? Y con ello termino. Probablemente nos vamos a encontrar con que no solo nos ha disuelto la Unión Europea, sino que durante un tiempo vamos a tener dos. Es decir, nos vamos a encontrar con que hay algunos países que no quieran seguir el ritmo de integración de los demás. Y Gran Bretaña en primer lugar. Pero la grata sorpresa que ha habido estos últimos años es que cuando se creía que el núcleo duro de los europeos iban a ser 6 o 7 o 10 países, resulta que el número duro son 23 y que los blandos, los que no quieren una Europa integrada, son 4 o 5 o 6. Y entonces cada vez más se va a producir el fenómeno que hemos visto con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y es que los europeos se ponen de acuerdo entre sí, firman un nuevo tratado y dicen los que lo ratifiquen, en cuanto pasen de 9 o de 10, entra en vigor el tratado y se les aplica, y los que no lo ratifiquen se quedan al margen, lo cual es muy incómodo. Porque además, y con ello termino, Europa ha conseguido una cosa muy importante a lo largo de su vida, y es la paz en el interior. Pero la paz en el interior no garantiza la paz en el exterior. Y que se lo digan, sino a los europeos de Ucrania, que las están pasando canutas, y que ahí están en una situación en que el hecho de que Europa no tenga todavía una política exterior común y una política de defensa común no solo nos deja a nosotros en la situación de tener que pasar por lo que diga el señor Putin con más o menos disimulo, pero pasar por eso, sino que además tampoco permite que vayamos en apoyo de quienes están al lado nuestro y quisieran entrar en la Unión. Lo cual, pues tenemos que reconocer que es triste que haya gente muriendo fuera por la bandera europea y que no podamos más que ofrecerle una ayuda económica, pero no les podamos ofrecer ayuda de otro tipo. Muchas gracias. Don José María ha planteado un sinfín de cuestiones interesantes que podríamos resumir en unos cuantos titulares. Europa no se ha hecho ni se puede hacer de golpe, sino con un tejido de solidaridades que van dando sostén poco a poco a una situación que se mantiene en el tiempo, aunque sea con mala salud de hierro, como planteaba él, la necesidad de reforzar la unión económica, la necesidad de garantizar el estado del bienestar, no solamente en España, sino en el conjunto europeo, profundizar en la democratización, en la participación ciudadana, en el control parlamentario y, por supuesto, en el incremento de las finanzas de la Unión. Sobre cualquiera de estos temas podéis plantearle lo que consideréis oportuno. Tenemos 10-15 minutos para que podáis preguntar y yo pueda responder a lo que os interese. Si alguien quiere pedir la palabra, hay una señorita con un micrófono que se lo acercará gustosamente. Tenemos dos preguntas, una aquí y la otra allí cuando terminemos. La primera una pregunta solo. Al principio ha dicho que era un presupuesto de ayudas de 900.000 millones de euros, o así, una cantidad que, se me ha escapado, pero se supone que es a fondo perdido, con intereses, lleva algún pacto detrás, o como... Perdón. Esos fondos de ayuda se hacen
mediante un acuerdo con el Estado que tiene que ser rescatado, se llama el Memorandum of Understanding, en abreviatura, el MOU, no tiene nada que ver con Mourinho, el entrenador, es MOU, de Memorandum of Understanding, que significa que se le presta una cantidad a un tipo de interés muy barato, con la condición de que efectúe unas reformas que conducen a que se equilibre el presupuesto de su Estado y los gastos no sean mayores que los ingresos en más de un 3%, el famoso 3% de déficit, y que la deuda no crezca por encima del 60%. Es decir, es una ayuda condicionada. Siguiente pregunta, por favor. Sí. Don José María, un placer tenerle con nosotros. A mí me gustaría hacerle dos consultas. Una en la línea de las elecciones próximas. Y es que yo tenía entendido, y le agradecería que me corrigiera si estoy equivocada, que en realidad en la Unión Europea no hay partidos europeos, sino grupos políticos. De ser esto cierto, ¿qué considera usted que se debería de hacer para que de verdad hubiera partidos políticos, no en clave nacional, sino de verdad en clave europea, por un lado? Y la segunda pregunta va en relación a sus últimas palabras. ¿Cree usted que de verdad lo que se teme de que haya una Europa a dos velocidades y esa bipolarización norte-sur, o países más desarrollados o menos, va a ser una realidad? Gracias. Bueno, primero, los partidos políticos europeos se han creado como los partidos políticos nacionales. Es decir, se han creado a partir de grupos parlamentarios. Y los partidos políticos nacionales se crearon de la misma manera, mediante la agrupación de diputados o de senadores en los correspondientes estados en su día, generalmente en el siglo pasado. Y los partidos políticos europeos se crearon cuando, primero, por la colaboración de los diputados formando los grupos parlamentarios, y después esos grupos parlamentarios dieron lugar a la federación de los partidos que habían llevado esos parlamentarios europeos al Parlamento. Por ejemplo, los populares empezaron con la Unión Europea Demócrata Cristiana, cuando el Parlamento no era elegido por votación directa, se convirtieron en Partido Popular Europeo el año 1976 y siguieron ya como Partido Popular Europeo, que es una federación de partidos, pero con una peculiaridad, que a partir del año 1992, puede tener afiliados directos. Es decir, alguien que no esté afiliado a un partido miembro y sin embargo se afilie directamente. Eso se hizo para que se pudiese afiliar directamente Valéry Giscard d'Estaing, que no quería pasar por ninguno de los partidos demócratas cristianos franceses, cuando dejó de presidir el Grupo Liberal. Y entonces abrieron esa posibilidad. Y entonces me parece que en aquel momento éramos 10 o 12 los que nos apuntamos a la afiliación directa, además de la de nuestros partidos miembros. Ahora no sé cuántos eran en este momento. El Partido de los Socialistas Europeos tardó más en formarse, porque los socialistas británicos tuvieron mucha resistencia a participar. Y yo creo que como partido europeo solo empezó a funcionar a partir de los años 90. Los liberales un poco antes, en los años 80. Y los verdes no empezaron a funcionar como partido hasta hace 10 años. Y ha entrado el año 2000. Izquierda Unida ni siquiera es un partido europeo, es como una alianza de partidos, algo así como
Izquierda Unida, donde están los partidos comunistas y otros partidos distintos, a veces verdes, etc. O sea, es una alianza y no es una federación de partidos. ¿Qué pasa? Que poco a poco esas alianzas se van haciendo más fuertes. Y se hacen más fuertes por dos razones. La primera, que cada vez hay más problemas políticos que hace falta resolver a nivel europeo. Y, por tanto, la Federación de Partidos Europea, que se llama Partido Popular Europeo, Partido de los Demócratas y Socialistas, etcétera, tiene asuntos que tiene que resolver a nivel europeo. Y cada vez asuntos que requieren más decisiones rápidas y, por tanto, no pueden estar a expensas de que se reúnan los presidentes de los partidos nacionales para tomar las decisiones. Y segundo, que los partidos europeos van dejando de depender al 100% del dinero de los partidos nacionales. O sea, en materia de poder en general, quien tiene el dinero tiene el poder. Y si no tienes para hacer una determinada acción política el dinero necesario, ya puedes tener mucha retórica que no hay acción política. Entonces, los grupos parlamentarios de los distintos partidos tienen una subvención tan fuerte que les permite ahorrar una parte para subvencionar a los partidos políticos europeos. Ahora esta modificación de que he hablado significa que ya no va a bastar con esa subvención y con lo que ponen los partidos políticos nacionales, sino que además va a poder recibir donaciones directas de entidades que les convenga. Electricité de France, o Repsol, o Aguas de Barcelona, o quien sea, les podrá dar unas subvenciones. Y como ahora la política económica se marcarán las orientaciones en Bruselas, habrá una serie de entidades que les interesará subvencionar los partidos correspondientes. Es decir, empezarán a tener independencia económica, sin tener que tener ese que le pasaba a todos los tesoreros de los partidos, que es ir mendigando que los partidos nacionales den su contribución, que es de las cosas más difíciles. Y no por el caso de España. En el caso de España, por lo menos en el Partido Popular Europeo, los españoles, el PP siempre ha pagado a tocateja, sin problemas. Pero cobrar las cuotas de los italianos, ya os contaría yo lo que es ese calvario de cobrar las cuotas de los italianos, y no digamos de otros que son países pequeños, que están muy mal y con mucha dificultad. Bueno, pues eso ya no será tan importante, y en la medida en que es menos importante, aumenta el peso del Partido Europeo y disminuye relativamente el peso del Partido Nacional. Europa de las dos velocidades, pero sí es verdad, pero no te he entendido qué decías de la Europa de las dos velocidades. Quizás no me haya explicado bien. Al hilo de lo que usted comentaba, decía usted que la Unión Europea ahora eran 23 que iban un poco al mismo ritmo y algunos que se habían quedado como descolgados. Siendo que las recientes adhesiones, Rumanía, Bulgaria y parte de lo que antiguamente fue Europa del Este, probablemente estén en ese camino de seguir a marchas muy forzadas, si lo que se teme es que haya una Europa a dos velocidades, es decir, el núcleo duro, por así explicarnos, que son los potentes económicamente, quizá liderados por Alemania, y luego el resto en una órbita de ir a remolque. Pero, vamos a ver, el problema no es de ricos y pobres. No, el problema de las dos velocidades
es que los británicos siempre han querido que Europa fuese un mercado y nada más que un mercado. Y algunos de los demás países también han pensado lo mismo. Es decir, es un mercado donde la cuestión de ayudarse unos a otros, a lo que se llama la política de la cohesión social y económica que hemos llevado los españoles como política a Europa, eso ellos no lo quieren. Una política comercial común no les gusta. Una política monetaria no les gusta, que no han cogido el euro. Ahora el problema de una supervisión bancaria la admiten media supervisión bancaria, pero no el resto. Es decir, lo que quieren es una Europa de lazos muy flojos, porque quieren mantener su posición y no tener que, económica y no tener que compartirla con los demás. No aceptan una de las patas de la construcción europea, que es la solidaridad. Pero claro, a partir de la llegada de Grecia y después España y Portugal, la solidaridad es el único sistema de que pueda haber una Unión Europea que no sea simplemente el desarrollo de los del norte y los del sur como lugar de fiesta y de turismo. Es decir, una ayuda de los del norte a la igualdad de los del sur. Que es muy buen negocio para los del norte también. Eso no hay que darle no nos hacen ninguna limosna. Es decir, la política de cohesión social y territorial es siempre una política rentable. La solidaridad es rentable. Lo digo siempre. Y si no, pensar que las regiones en España o los países ricos que están siempre llorando porque ellos contribuyen mucho a que según ellos vivan las demás regiones o los demás países más pobres, son los que siguen enriqueciéndose y no empobreciéndose. No he visto ninguno, y veis en la historia, que resulte que se empobrece por contribuir más a las arcas del Estado o por contribuir a una política de solidaridad. Nunca. Nunca, porque al final lo que contribuyen a la riqueza de los demás les revierte porque los demás se lo compran y les ayudan a su propia prosperidad. Pero hay países todavía que tienen metido en la cabeza poco menos que eso es una limosna y que a ellos no les viene bien. Y no es así, no es cierto, pero como a estar dentro de la Unión Europea a nadie se le obliga, pues si quieren estar a medias, estarán a medias. Peor para ellos, estarán a medias. La única vez que he visto que en una agrupación que favorece a todos los medios hay gente que quiere ser europeo de segunda. ¿Quiere ser europeo de segunda? ¿Quiere tener que atravesar las fronteras llevándose su pasaporte y resulta que no quiere tener la oportunidad de curarse en el resto de Europa como se cura en Inglaterra, etcétera? Ah, ya usted quiere ser de segunda, ya usted. Yo prefiero que sea de primera como yo, pero si usted quiere de segunda, usted quiere de segunda. Pero es eso, no es el decir los países pobres son de segunda y los otros son de primera. No. Si fuese eso sería muy peligroso. Lo que se está produciendo es que son precisamente los 4 de los más ricos, 3 de los más ricos y uno menos. Es decir, Inglaterra, Dinamarca, Suecia y Chequia, los que están en esa posición de decir lazos más flojos. Pues ha sido un placer, don José María, tener esta vez con nosotros. Reiteramos a esta organización nuestro agradecimiento por haber estado aquí y bueno, en 5 minutos continuamos con la actividad. Muchísimas gracias.